¿Qué es lo que pasa en el corazón de la gente envidiosa? Vamos a Santiago capítulo 3. Recordemos, la envidia es un espíritu inmaduro que te trae a una rivalidad en querer tener lo que alguien más tiene, un celo. Entonces vamos a Santiago capítulo 3. El libro de Santiago capítulo 3 y versículo 13. Entonces hay mucha gente envidiosa que dice que ellos tienen un entendimiento, que no lo son. Nadie va a reconocer su pecado cuando lo traen amarrado, atado, encadenado a su corazón. Porque es tan su parte de su carácter que no lo quiere negar. Hay gente que es altanera. Y cuando ellos reconocen, más bien alguien les dice, tú eres un altanero, no lo quieren reconocer porque se están dando cuenta quién son y lo quieren negar. No pueden verse en el espejo. Entonces, la envidia también trae un problema en reconocerlo. Dice el versículo 13 de Santiago 3. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que pregunta, ¿quién es sabio? ¿Quién entiende las cosas? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, tú eres sabio, tú tienes entendimiento, muéstralo ¿en qué? En tu manera de vivir. 14, pero si tenéis celos amargos, o envidia es lo mismo, celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí nos está hablando la palabra que nos fijemos en nuestro corazón. Dice, si tienes celos amargos y contención, ¿qué es contención? Deseos de pelear, de hacerle mal a alguien en vuestro corazón. Dice que no te jactes, que no te creas, sí, así soy, ¿y qué? Dice, tampoco le mientas, no mintáis a tu corazón, no te mientas a ti mismo contra la verdad. La palabra de Dios nos va hoy a enseñar, mira, así soy. Dice aquí, no te engañes en contra de ti mismo. ¿Por qué? Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría que cuando tú reconoces que eres de una forma, tienes un carácter malo, eres celoso, envidioso, avaricioso, iracundo, glotón, lo que sea, cualquier pecado. Dice que cuando lo reconozcas y te niegues a la verdad, esa no es una sabiduría que viene de Dios. Cuando te opones a la verdad, esa es una sabiduría terrenal del mundo. Aparte de terrenal, le llama animal. O sea que no hay control. Y diabólica, que no viene de Dios. ¿Viene de quién? Del mismo Satanás. Cuando te opones a la verdad. 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora vuelve a hacer un énfasis, donde hay celos y contención, donde hay problemas con alguien o contigo mismo y celos, porque tú deseas lo que alguien más tiene o cualquier tipo de celo. Y no te entregas a la verdad, no reconoces cómo eres. Ahí hay perturbación, hay problemas y vas a hacer cosas perversas. Vas a pecar, vas a hacer cosas que no convienen. ¿Ok? Entonces entrando en la envidia, un espíritu inmaduro de rivalidad, de querer
o desear lo que alguien más tiene, aunque tú no lo ocupes, no lo necesites. Nomás para que alguien más diga, mira, yo también, o este también lo tiene. ¿Ok? Y si reconoces que eres así y no haces nada en contra de tu pecado, tienes una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y vas a hacer cosas que no te van a ayudar. Va a ser el versículo 16. Hay perturbación y obra perversa. Entonces, entendiendo esto del pecado, de la envidia, dice celos amargos. ¿Qué haremos? Vamos a Proverbios capítulo 14. Proverbios 14 y versículo 30. Acuérdense, obra perversa cuando alguien no se entrega a la verdad, no quiere reconocer y hacer algo para cambiar. Ahí hay perturbación y obra perversa, dice. La sabiduría que tú tienes no viene de Dios. Tú reconoces, sí, soy pecador, ¿y qué? Esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Proverbios 14, versículo 30. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Una vez más, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué es apacible? Apacible, alguien apacible, algo apacible, ¿qué es? Tranquilo. Tranquilo, la definición es libre de brusquedad y violencia. Dice, y por esa razón resulta agradable o tranquilo. Alguien apacible no es violento ni brusco. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el corazón del que es tranquilo, agradable, trae vida. Pero ¿por qué habla aquí de la envidia con la gente apacible? Dice, si tienes un corazón apacible, es lo contrario a la envidia que te pudre los huesos. ¿Qué tiene que ver la envidia con un corazón apacible? El ser envidioso, el desear lo que tú no tienes, te lleva a pensar muchas cosas. Muchas cosas, la mayor parte es pecado, cosas pecaminosas. Ves a alguien que trae algo y en vez de darle gracias a Dios, oh, qué bueno que lo bendeciste, Dios, que le diste algo, tú empiezas a tener, no, pues yo también puedo tener eso. Y empiezan los deseos malos. ¿Por qué aquella persona tiene eso y yo no? ¿Por qué aquel, vamos a decir, que hace pura maldad, por qué le va mejor que a mí? Empiezan los deseos de envidia y la envidia te va acabando. Tal vez no necesariamente en lo físico, pero en tu interior, porque tú dices, pero yo hago las cosas bien. Todo lo que yo hago es para Dios. Y ahí empieza un espíritu de envidia. Vamos a Salmos, capítulo 73. Dice que la envidia es carcoma, es un cáncer a los huesos. La gente envidiosa no tiene cura si no ven la verdad, como leímos en Santiago. Salmos 73, versículo 1 en adelante, dice, ciertamente, este salmo no lo escribió el rey David, lo escribió un hombre que se llamaba Asaf. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno para la gente que tiene un corazón limpio. Dice, en cuanto a mí, pero a mí,
Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Yo casi me salía de qué? De tener un corazón limpio, de los caminos del Señor. Yo casi, dice, me perdía. ¿Por qué? Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice un hombre, Asaf, que reconoce que Dios es bueno para los de limpio corazón. Dice, casi me resbalé de mis caminos con el Señor porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Quiénes son los arrogantes? Ahora en nuestros días, ¿quiénes son la gente arrogante? Dice ahí que dice, viendo la prosperidad de los impíos, los que cometen mal y prosperan. Por ejemplo, los narcotraficantes están haciendo un mal a la sociedad, a sus familias, a la gente. Pero ¿qué hacen? Prosperan por un corto tiempo o por un largo tiempo, pero les va bien, tienen mucho, que cuando gente que ha trabajado toda su vida no puede ni tener un cuarto de lo que ellos ganan en un ratito. Y este hombre dice, yo tuve envidia de eso. ¿Por qué? ¿Por qué les va bien a ellos y a mí no? Versículo 4 de Salmo 73 dice, porque no tienen congojas por su muerte. Congoja es pena, como que no les importa morir, pues su vigor está entero. Dice, su vigor, tan fuertes. Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, que los demás trabajando y duro y no pueden salir adelante, y estos arrogantes, impíos, pecadores, no trabajan y tienen todo lo que quieren. Dice, ni son azotados como los demás hombres, no tienen problemas como los demás. Dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Entonces son, ¿qué? Soberbios. ¿Qué es soberbio? Creídos, altaneros, jactanciosos, dice, es su corona. Y esta gente que les va muy bien y no quiere nada con Dios, dice, su vestido es violencia, hacen mal, matan, destruyen, avergüenzan, golpean, hacen violencia. 7 dice, los ojos se les saltan de gordura, una expresión, que viven bien, comen bien, logran con creces los antojos del corazón. Dice, logran hacer lo que ellos ponen en su corazón. Imagínense a alguien trabajando toda su vida duro, en el campo o donde sea, y no puedes tener lo que tú siempre has deseado. Y ves a alguien que en cualquier ratito agarra lo que quiere, porque agarra dinero fácil o lo que sea, y pues como que nos llena de envidia también. Como que decimos, no, pues yo también quiero eso. Pero ese es un espíritu inmaduro, un espíritu que pecaminoso, que nos hace caer. No hay que permitir que eso nos llene. Seguimos hablando aquí en Salmo 73 de los arrogantes, dice el 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Está como los corridos de hoy. Cantan de la violencia que han hecho. Dicen, sí, me pagan por matar. Es lo mismo que está hablando aquí. Hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Todavía se gozan con sus corriditos de hacer maldad. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dice, todavía hablan en contra de Dios. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Todavía pensaba Asaf, este hombre, diciendo, pues en vano me entregué a Dios, en vano hice las cosas bien. Si todos los días soy azotado, todos los días tengo problemas.
El 15. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y todavía dice, si yo me pusiera a hablar como ellos y hacer lo que ellos hacen, la generación de tus hijos engañaría. Estaríamos haciéndole mal a nuestros hijos. Irnos por los caminos fáciles y alejarnos de Dios. Le estaríamos haciendo mal a tus hijos, a mis hijos. Haríamos mal cuando queremos todas las cosas fácilmente. Hablando de esta gente que no quiere nada con Dios y le va bien. 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Dice, esto no es fácil, conocer a Dios. Lo grande, lo dulce que es estar en Cristo y todavía decir, Señor, me he entregado toda mi vida a ti. Y todavía me va mal, ¿por qué? Dice, cuando pensó en ir y resbalar, hice lo fácil. El versículo 16, Asaf dijo, cuando pensé hacer esto, fue duro trabajo para mí. No es fácil. Y no es bueno querer alejarse de Dios para ir a agarrar algo fácil. Pero, mire, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Pero luego Asaf fue a la iglesia, fue al santuario y ¿qué le pasó? Se dio cuenta que esa gente que recibe todo fácil, que hablan en contra de Dios, hablan violencia. Se dio cuenta, dice, comprendí el fin de ellos. Se acordó cómo va a acabar esa gente que recibe dinero fácil, que hablan en contra de Dios, hablan violencia. 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Dice aquí, Dios va a hacer que ellos caigan. Dice, Dios los ha puesto en lugares donde se van a deslizar, donde van a caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terror. De repente, ¿qué pasa? Arresto, de repente, ¿qué pasa? Tortura, de repente, ¿qué pasa? Mueren y sin perdón de Dios. No hay que tener envidia de la gente que tiene mucho más que nosotros, fácilmente, ilegalmente. No, acordemos cómo Dios va a tratar con ellos a su tiempo. No queramos, no tengamos envidia de los arrogantes. Ahora vamos a Génesis capítulo 4. La envidia, ¿qué más te lleva a hacer? Asaf quiso, pero no llegó a ese punto de caer en el pecado, pero quiso, pensó, tuvo envidia, reconoció. Pero alguien que sí cayó en pecado por la envidia, vamos a Génesis 4. La envidia no es bueno, hermanos. La envidia no te lleva a ningún lugar bueno. Génesis 4 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Génesis 4. Entonces aquí empieza, todos conocemos la historia de Caín y Abel. Abel, pastor de ovejas, Caín con su mano trabajaba. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces Caín, después de un tiempo, trajo lo que por sus manos había trabajado para ofrendársela a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces aquí dice Abel, lo que llevó a Abel, la oveja más gorda,
para ofrecérsela a Dios, Dios le agradó esa ofrenda. Pero la de Caín no le agradó. ¿Por qué? ¿Por qué no le agradó la ofrenda de Caín y sí la de Abel? Porque Caín era un hombre soberbio. Y ahorita vamos a ver por qué. Era un hombre que decía, mira lo que yo hice con mis manos. Mira lo que yo hice con mis manos. Y todavía parte de soberbio era que envidioso. Entonces dice, se ensañó o se puso furioso en contra de lo que pasó. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Entonces Dios le pregunta, ¿por qué te has enojado y por qué ha caído tu cara, tu semblante? Dice Jehová a Caín, si bien hicieres, si hubieras hecho lo bueno, pregunta, ¿no serás enaltecido? Si hacemos lo bueno, ¿no seremos enaltecidos? Es lo mismo que le pregunta a Caín. Lo dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has puesto furioso? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y dijo Caín en el versículo 8 a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tuvo envidia de que Dios le agradó más lo de Abel que lo de Caín. Tuvo envidia, tanto que se puso furioso y fue y lo mató. ¿Por qué? Un espíritu de rivalidad es la envidia. Un espíritu de yo quiero tener más, yo quiero ser el único. No, porque ellos tienen, porque a ti sí le agradó a Dios tu ofrenda y a mí no. ¿Y qué hizo? Lo mató. 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mira en qué manera contestó. Dios le pregunta dónde, como si Dios no supiera. Pero para que él se arrepintiera, le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Una manera de que le hablamos tal vez a nuestros hijos. ¿Quién hizo ¿Quién quebró ese plato? O no sé, en vez de decir, sí, yo lo hice, perdón. Dice, no sé. ¿Son mis platos? Es lo mismo que Caín le respondió a Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Yo soy responsable de mi hermano? 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Diciendo, mira, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hiciste un gran mal. Un gran mal. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice? Dice que Dios mira de lejos al altivo. Dios mira de lejos. ¿Por qué Dios no le agradó la ofrenda de Caín? ¿Por qué lo miró de lejos? Por lo mismo, por soberbio, por altivo. Pero y el de Abel, ¿por qué sí? Porque Abel era más, ¿qué? Humilde. De corazón entregó a Dios lo que él sabía que le pertenecía a Dios. Ahora vamos a Génesis capítulo 37. Todos conocemos la historia de José, o alguien que no la conozca. El mismo Génesis capítulo 37. Vamos a leer el versículo 3. Habla que el papá de José, Israel, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, Israel amaba más a este hijo, a José. ¿Por qué? Porque lo tuvo ya que era mayor. Y dice que le hizo una túnica de diferentes colores. Y del versículo 5 al 10 habla que José tuvo un sueño. Vamos a hacerlo corto. José tuvo un sueño de que los manojos de trigo que ellos tenían, el de José estaba en medio y 11 estaban alrededor de él, postrándose al de José. Y de por sí que ya no lo querían. A José sus hermanos lo aborrecían porque su padre lo amaba. Y dijeron, ¿acaso vamos a inclinarnos nosotros a ti? Y luego tuvo otro sueño y que el sol y la luna se inclinaban a él. Y el versículo 11 del capítulo 37 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces sus hermanos empezaron a tenerle envidia. Más adelante, en el versículo 18, dice que ellos, el versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, fueron a pastorear ovejas, todos los hermanos, y mandaron a llamar a José, o el padre de José lo mandó para con sus hermanos. Y cuando lo vieron llegar de lejos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. ¿Y qué hicieron? Dijeron, no hay que matarlo, vamos a echarle a una cisterna. Y la cisterna estaba seca, no llevaba agua. Entonces, ¿qué hicieron mejor? El versículo 28 dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces José lo querían matar, luego dice, no lo matemos, vamos a echarlos a un hoyo. Y dice, no, ¿sabes qué? Vamos a